Tremenda actuación del presidente de la República, Gustavo Petro, y de manera contundente, porque empieza a pedir cárcel. ¿Para quién? Para Vicky Dávila, Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal y el mismo Abelardo del Espriella, porque estos miembros dizque de la oposición no se han guardado nada en su contra y le han dicho de todo, pero Petro ya se ha mamado. Así que prestémosle muchísima atención a esta información, porque están tan asustados que miren el Centro Democrático. Señor Gustavo Petro, rechazamos este nuevo señalamiento contra la oposición, esta vez contra la senadora María Fernanda Cabal. Ellos están cagados del susto, porque no son lo único, incluso Vicky de manera retadora. Aquí espero a Gustavo Petro para que me encarcele. No le tengo miedo. Decía, miren esto, decía en la gente de Caracol Radio, diciéndole: Petro, aquí estoy, venga a encarcelarme. Lo que no se imaginaban era que Petro se está abrochando los pantalones, los está enfrentando de tú a tú y los va a hacer pagar. Ojo con esto, porque Petro ya no soporta estas estrategias y estos planes en su contra. Así que, colombianos y colombianas, prestémosle mucha atención a la siguiente información. Les pido que me dejen en los comentarios lo que piensan al respecto, dejen su like, compartan este video en todas las redes sociales para que Colombia conozca la realidad. Así que veamos lo siguiente. Bien, no esperen así un discurso como el de Naciones Unidas. Eso no se dan todos los días, toca esperar. Me ha traído muchos problemas. Pero en realidad allí hablé con la verdad, que es como toca hablar siempre, porque los discursos hechos no me gustan. No me gustan ya. ¿Me prestas una servilletica? Los discursos hechos no me gustan. No me gusta tampoco hablar cosas que no crea. Hablé las cosas que creía para el mundo, no se habla para el país, se habla para toda la humanidad. Y en esa medida, pues traté de hacerlo. Creo que una parte de esa humanidad me escuchó. Creo que la humanidad en general no está bien. Creo que el mundo debe cambiar. Tiene que cambiar. Esto es parte de esos cambios, pero indudablemente los cambios se hacen no solamente interpretando el mundo, sino transformándolo. Y transformar el mundo es un llamado a la acción. Acción que obviamente como presidente no me corresponde determinar, además porque quizás los próximos 10 años le darán mucha forma a esa acción, la viviremos, la estamos comenzando a vivir. Anoche nomás habían cantidades de ciudades manifestándose en todo el mundo, en virtud de o por el secuestro que un Estado hizo, incluidas personas ciudadanas de Colombia. Cuando se piensa como una colombiana 2, en este caso, pueden salir a navegar por el mar Mediterráneo simplemente por solidaridad. Cuando muchos en Colombia están acostumbrados, ¿y eso qué va a hacer por allá? ¿Y eso para qué? ¿Y eso etcétera? Olvidando que nosotros como seres humanos solo estamos aquí en el planeta es por ayudarnos. Los animales nos hubieran destruido porque son más fuertes musculosamente que nosotros, tienen unas habilidades unos mayores que nosotros. Solo hay que comparar un águila y quién ve más. Pero lo que nos logró hacer sobrevivir en medio de la naturaleza, y deberíamos agradecer con inteligencia ese paso que dimos, pues es el ayudarnos entre nosotros y nosotras. Solo la ayuda permite que realmente avancemos, entre comillas. Esa ayuda la pueden llamar amor.
Eso es una forma de llamar la ayuda, otros la pueden llamar solidaridad. Los franceses le pusieron en su bandera fraternité. Yo aprendí francés en el colegio de La Salle aquí. Las palabras y sus lenguajes lo que representan es el contenido, la esencia. Si una persona no se junta con otra y junta su cerebro, y junta sus intenciones, y junta su corazón, y si la otra es débil por alguna circunstancia, no le da la mano, pues la humanidad no sobrevive. Y lo que nos demostraron esas dos colombianas, en nombre de todos, es que es de lo mejor de la humanidad. Allí estaba lo mejor de la humanidad. Que no entiendan, es por falta de humanidad. Siempre que no se comprenda la solidaridad y la ayuda, que no se entienda el amor o la fraternité, es simplemente porque falta humanidad. Estamos más cerca de, incluso no diría los animales porque se ayudan, sino más cerca de la inhumanidad que de la humanidad. Ahí han salido varios candidatos, no voy a mencionarlos para no ser política, criticando el discurso de la ONU. No, que en Colombia también matan, dicen. Sí, claro, nosotros sabemos que en Colombia también matan. Pero la violencia en ningún país realmente se supera si no logramos la condición de ayudarnos y de querernos y de amarnos. Los que más critican, por ejemplo, la ANDI, y hablo de ella, que es la asociación, no de empresarios, porque la mayoría de los empresarios no pertenecen a esa asociación. Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia le hace mercancía por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí. La paz implica amor y la paz y el amor implican ayudarnos. Y eso es lo que las colombianas nos han enseñado cuando viajando por el Mediterráneo, llegando a Gaza, a dar comida, porque no era más, dar comida, cosa que a Putin se le olvidó, dar comida, porque es gente que está hambrienta, es un pueblo con niños y niñas muriéndose de hambre. La cogieron presa y están secuestradas en este momento, espero que las liberen. Y este gobierno hace lo posible por su liberación. ¿Que hay más secuestrados en Colombia? Claro que sí. Han secuestrado soldados. Eso hace parte de la estadística. No lo dice la prensa. No dice que la mayor parte del número que da, como que subimos el número de secuestrados durante este gobierno, es porque son los soldados que han cogido los campesinos y no nos damos cuenta que esos campesinos llegan a ese extremo, no porque sean malos, han llegado a ese tipo de conflictividad que incluso podría llegar a un fusil y a un combate. Piden aquí que los soldados disparen sobre los campesinos. Se convertirían de inmediato como los soldados que tiran bombas en Gaza. Contra el pueblo civil no se pueden levantar las armas. Lo dije en Nueva York, lo digo aquí. La Fuerza Armada es la Fuerza Armada de la sociedad. Y cuando se está en Naciones Unidas, se está ante una Fuerza Armada de la humanidad. Si eso no se entiende, todavía no hemos entendido para dónde vamos. Y es que vamos más allá que de una nación hacia la humanidad entera, unida, pacífica, pero pensante. Porque el pensamiento, y de eso es que venimos aquí a hablar, surge de la ayuda humana, no de la soledad. Newton no encontró la fórmula de la física solo. Necesitó toda una historia atrás de gentes de muchos pueblos que llegaron a acercarlo a la fórmula de la gravedad que nosotros aprendemos en lo que yo llamaba el bachillerato, ahora se llama de otra manera.
Bien, Zipaquirá, y vamos a hablar de Zipaquirá, la conozco algo, no últimamente, pues está aquí por la sal. Todos sabemos la historia de la sal que viene desde antes, miles de años hacia atrás. La sal le dio vida a esta zona, pero esa sal, aunque sigue ahí, ya prácticamente no se usa. La catedral, con todo respeto, que atraía tantos turistas o atrae, a veces parece centro comercial. Y hemos olvidado un poco cierta raíz, porque la sal permitió que Zipaquirá tuviera una base industrial muy fuerte, tuviera una educación de muy alta calidad. Aquí estudió el premio Nobel Gabriel García Márquez. Ni más ni menos. Eso no es por casualidad. Gabriel García Márquez estudió aquí porque era famosa la educación de Zipaquirá y entonces mucha gente que no era de aquí venía a estudiar aquí. Esa gente fue presidente de la República varias veces. Zipaquirá ha dado presidentes de la República, todos hombres por ahora. Zipaquirá dio un premio Nobel. Debe haber muchas otras personas que no conozco, artistas, etcétera, pero deportistas, porque yo me acuerdo viendo ahí el ciclista, pues aquí nació el ciclismo. De aquí salieron los primeros grandes ciclistas de Colombia en unas trochas que no es como hoy. Subían, no como hoy, y se ganaban la Vuelta a Colombia y le dieron fama a Zipaquirá por el deporte, etcétera. Si no caemos en el nihilismo zipaquireño. Bien, eso que ha sucedido en Zipaquirá hoy no es claro. Hay una crisis, no la voy a llamar política, pero sí quiero hacer una crítica a la política de la región. Cuando se perdió una industria, miles de trabajadores aquí iban a las fábricas por las madrugadas. Entre ellos me crié políticamente. Algunos están aquí canosos. Fueron líderes sindicales, no sé qué. Me ayudaron en las primeras de cambio, después me siguieron ayudando, nunca me han abandonado. Es un liderazgo obrero, no solo hombres, aunque en ese entonces la industria necesitaba mover grandes palancas, grandes máquinas, grandes pesos, bultos, etcétera, que prácticamente el trabajo era masculino, excepto cuando comenzó el cultivo de las flores y otro tipo de trabajos menos pesados. El músculo no necesitaba mucho cerebro, solo había que mover palancas, rutinas. Los trabajadores tenían problemas en su vida, incluso personal, porque tenían que hacer turnos de noche. Como era el matrimonio, aflojaba muchas veces. En este colegio, y esta es por eso este colegio existe aquí, el técnico industrial, se hizo para educar a quienes iban a trabajar en esas fábricas. Incluso se dividió la ciudad un poco socialmente, porque el colegio público de La Salle no era para ir a la fábrica, sino soñaban muchos no pudieron, para ir a la universidad. Y el técnico industrial, donde estudió mi compañero Pacho Vargas, que me acompañó más lejos, era para entrar a las fábricas. Ahí había unos sueldos, había una relativa vida, etcétera, se vivía. Había huelgas, etcétera. Pero esas industrias ya no son como antes. Ya no entran miles de trabajadores a las puertas de las empresas. Ya los buses que recogían trabajadores no son tantos. Muchas de esas empresas incluso no están en el territorio de Zipaquirá. Los colegios fueron perdiendo calidad. Ya no volvió a salir un premio Nobel. Y volvió a salir un presidente, pero de chiripas, porque les gané. De otra manera hubiera quedado por ahí preso, me hubieran matado en alguna esquina, no sé.
Digamos, eso es lo que yo llamo una crisis. Zipaquirá empezó a perder su razón de ser que había tenido durante mucho tiempo. Se volvió de gente que tenía que ir a trabajar a Bogotá a veces, y sus colegios cayeron, como el ministro de Educación sabe, a través de las pruebas saber. La idea de universidad se alejaba. Hoy estamos en otra realidad y es lo que quiero profundizar. ¿Qué ha podido hacer este gobierno y qué se viene haciendo por la sociedad misma, ya de jóvenes, para hacer de esta región una región diferente? Entonces yo trataría de profundizar. ¿Por qué nosotros aquí no venimos a hacer una autopista de segundo piso? Aunque mucha gente nos lo pediría. Petro, es que queremos llegar más rápido a Bogotá. Yo llegué a Bogotá cuando la carretera tenía un carril para un lado y otro carril para el otro. Incluso alcancé a viajar cuando la carretera era la séptima, no la que hay hoy. La que hay hoy es una gran equivocación porque pasa por encima de un humedal y se inunda cada vez que hay invierno. Y hay un trancón de 2-3 horas. ¿Saben cuánto yo me gastaba para ir a mi universidad en el centro? Cogiendo el bus ahí en la octava, creo que era. No, me gastaba 30 minutos, máximo 40. Desde aquí hasta el centro de Bogotá nos dejaba el bus en Martínez, en la 11 con Caracas, que era peligroso. ¿Cuánto nos gastamos hoy? Ustedes saben más. ¿Cuánto se gasta en ir al centro de Bogotá? 2 horas. Usted se gasta 2 horas, Borbones como 3 horas, 2 a 3, depende. Entonces, ¿en qué hemos progresado? Porque la autopista tiene 3 carriles para allá, 3 carriles para acá. Yo usé de un lado y otra de otro. ¿Qué nos vendieron? La clase política de la región, no solo la de Bogotá, la de la región. ¿Qué le vendió a la sociedad? De tal manera que hoy, para ir a un lugar como el centro de Bogotá a estudiar, por ejemplo, no nos gastamos 40 minutos, sino de 2 a 3 horas. Eso se llama una destrucción del lugar. Porque si uno mira, yo ya no reconozco los barrios. Los que yo conocía deben estar medio, pero se llenó de edificios. Demanda cada vez más agua porque hay mucha más gente. Mucha más gente no es sola la que había o sus hijos, sino que vinieron. Si uno se va a Cajicá y a Chía, peor. Además porque el agua de Cajicá y de Chía sale de Bogotá. Y sabemos que el agua de Bogotá, que sale desde el páramo de Chingaza, se está acabando. Entonces, ¿cuál es el futuro? Si todo ese agua de Chía creciente, urbanísticamente, y Cajicá creciente, se va a acabar, ¿qué va a pasar? ¿Se llama eso desarrollo? ¿Qué fue lo que hizo la clase política entonces con la región? ¿Era que tocaba que Bogotá se expandiera? Yo sé qué hicieron. Se volvían alcaldes, concejales del pueblo y cambiaban el POT y lo que era una zona rural lo volvían una zona de urbanización, pero previamente se habían comprado ellos o sus amigos la tierra. Y entonces la tierra de la Sabana Norte se convirtió en el gran negociazón de la clase política. Eso tiene nombres, eso tiene senadores, eso tiene representantes, alcaldes, etcétera. Se llenó incluso en ese negocio de convivires. Y lo que no conocíamos, lo conocimos. Los paramilitares en Chía, matando jóvenes, aún matan. ¿Eso se llama desarrollo? Eso no es desarrollo. Ahora, ¿podemos encontrar un desarrollo humano en la región? Propongo, 1, alcalde, pues el que vaya, usted todavía es alcalde por un rato.
no pierdan la independencia del agua. Lo que ha salvado a Zipaquirá es el agua. El agua de Zipaquirá no sale del páramo de Chingaza, sale del páramo de Guerrero. Luego, si aún podemos cuidar el páramo de Guerrero y su embalse y su lugar, el Neusa, y si no ponen minería, y si los alcaldes no dejan poner minería en el Neusa, todavía hay una oportunidad en Zipaquirá. Si la juventud deja, y ojo que aquí está el tema de la ayuda, si la juventud deja que esas montañas de aquí por el Neusa hasta arriba se llenen de minería, no va a haber agua en Zipaquirá. Y este lugar tiene que desaparecer. Luego, el agua es fundamental y es la primera condición del desarrollo. Defender el agua se vuelve el programa político de la juventud en la región. Pero hay más. No solo con agua vive el hombre. Entonces, la empresa de... pues si quieren privatizar la empresa del acueducto, voy a decir decentemente, nos fregamos. Bueno, espero que no, pues esto lo digo porque dice. Vamos hacia el segundo tema. ¿Cómo entonces ponemos una industria en Zipaquirá? Guardando el agua, primero, sin eso no hay nada que hacer. ¿Cómo logramos que la familia, los hijos que viven aquí, los que van a vivir, puedan progresar en un sentido no como el que dije, de que entonces nuestras distancias se volvieron ya no 40 minutos, sino 2 horas y pico, sino en un sentido de verdadero desarrollo humano? Y la propuesta que yo hago es que tenemos que tener la nueva industria. Ya no se trata de ver cómo la chatarra de la vieja industria puede mantenerse, sino cómo podemos tener una nueva industria en la región. Y la nueva industria sería sobre la base de la sal. Es probable, pero nadie diría que solo con la sal podríamos subsistir, porque abrir el hueco que teníamos, y por eso la concesión salina se acabó, vale muchísimo comparado a que la sal esté en la superficie. Y por eso nosotros dejamos de competir en la sal. Si no es la sal, ¿qué es? Y entonces la respuesta es unas cosas y una calidad en el ser humano. La calidad en el ser humano se llama conocimiento. Y las cosas que necesitamos se llaman fibra óptica y energía limpia. Nuestra energía tal cual la recibimos aún no sirve. Y aún no sé, alcalde, y le propongo, esto no es para criticarlo, le propongo que pensemos cómo se pueden aprovechar las fuentes de energía limpia en la región, viento, sol, agua, para que toda la energía de Zipaquirá termine siendo limpia. Si la energía de Zipaquirá deja de usar gas, deja de usar carbón, y el carbón se nos vuelve un problema porque se produce por acá. Si deja de usar gas y carbón y se vuelve limpia, todo producto que se haga en Zipaquirá empieza a tener marca registrada de posible venta en Colombia y en el mundo. Luego, la energía limpia es un tema de desarrollar. ¿En qué ha ayudado el gobierno nacional para desarrollar energía limpia en la región? No está el ministro, pero yo diría que poco. Y propongo que ustedes, la acción comunal, las organizaciones y el municipio nos ayuden a juntar los carboneros, mineros, carboneros, trabajadores o pequeños y medianos empresarios de la región. No importa que sea más allá de los límites, y podamos, con lo que era la vieja Termosipa, acuérdese, podamos configurar una granjas solares que nos permita energía limpia
no es porque no haya sol, se puede. Lotes como estos, no tan malo como el que nos dieron aquí. Que nos dieron fue una escombrera. Y una escombrera, menos mal, no es como la de Medellín, la Comuna 13, pero una escombrera usted tiene que ocupar mucho tiempo en ir llegando a la superficie y ahora a intentar hacer los cimientos. Un lote cualquiera, grande, puede dar toda la energía de Zipaquirá, compañero. Vale un billete, no mucho, pues para eso está el gobierno nacional. Póngase, todavía nos quedan 8 meses, póngase en ese camino una granja solar donde los trabajadores mineros sean cooperativistas y dueños de la granja solar conjuntamente con el municipio. Ustedes nos dicen, es rápido, pero hay que hacerlo ya. Energía limpia. ¿Qué más necesitamos? Fibra óptica. Pregunté, ¿le llega fibra óptica a la Facultad de Inteligencia Artificial? Miren por eso necesitamos estudiar estos temas. Yo he estudiado este tema porque me puse a estudiar física, de viejo, porque no la estudié completa con los curas lasallistas, entonces, ahora, pero por ahí he sabido de este tema que es la nueva tecnología. Es donde tenemos que saltar. Entonces, si la fibra óptica no llega aquí, si la fibra óptica no llega a los colegios, si la fibra óptica incluso no llega a la casa, estamos fuera de combate. Porque la fibra óptica lleva la información y el conocimiento. Ya no hay que comprar libros. Hoy podríamos bajar todo el conocimiento de la humanidad. Imagínense cuánto espacio se necesitaría antes, cuál es el tamaño de la biblioteca en un solo computador, si es cuántico. Pero para que llegue ahí al computador, no es por magia, es con fibra óptica, si no, no llega. No puede ser con una antenita, no puede ser con celulares, no puede ser con fibra de cobre, no puede ser sin conectar. Y usted, alcalde, sabe que hoy por hoy ese lote que pretende ser, ojalá Findeter nos ayude, rápidamente una facultad de ciencia o de ciencia cuántica o de inteligencia artificial, no está conectado con fibra óptica. Si la juventud de aquí no exige que la fibra óptica pública llegue a los sitios de la educación, públicos o privados, no podemos traer con solo un botón y una aplicación todo el conocimiento humano desde que hay humanidad hasta la fecha, en las diversas ramas, a Zipaquirá, a la cabeza del joven o de la joven. Ojo con eso, lo acabo de descubrir. Debió haber sido denunciado, e incluso el gobierno. ¿Por qué no se dio cuenta de que no está conectado todavía no es el edificio, pero con la fibra óptica? La fibra óptica debe llegar a cada casa. Yo aquí tengo unas cifras de lo que va, la dejé por allá, ¿dónde estará Karin? Pásamelo así, rápido. No, por ahí. Ven. Hemos hecho un esfuerzo con el gobernador de Cundinamarca, hay tendidos nuevos. Hasta ahora 534 kilómetros de fibra óptica en Cundinamarca. Este es de allá. En Cundinamarca. Yo creo que no llega a Yacopí, no llega a Pacho. Yo creo que quién sabe cuánto llega a Zipaquirá. De pronto está llegando mucho a Chía, de pronto privilegiaron Chía y Cajicá, no tengo nada en contra de ellos, pero privilegiaron poner la fibra óptica en un mapa que es el de la urbanización. Y entonces nos estamos suicidando en Cundinamarca, porque estamos atrayendo esa urbanización que va a acabar es con el agua y con la movilidad. Ojo, alcalde, investiguemos dónde se puso la fibra óptica, la que ya está puesta, y veamos dónde hay que ponerla, porque todavía tenemos un dinero que la ministra nueva de TICS
Tiene que luchar por él y nos tiene aquí que en la próxima reunión que usted tenga, incluida Jacopí, su pueblo, nos tiene que mostrar cuál es el mapa del nuevo tendido de fibra óptica. No es que no hayamos hecho nada, porque ahora coge semana y me coge mis frases y me sepulta. Ya le dijo a los soldados y policías, semana, que no obedezcan. Creyendo que así, muy simpáticos, hacen lo mismo que yo hice en Nueva York. Mire cómo son de inteligentes. En Nueva York dije, ningún soldado de ningún ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consista en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije. Aquí los candidatos de la revista están diciendo que no obedezca ningún soldado ni policía al presidente. Mire ese desliz, ignorante. Pues entonces es que no obedezcan a la Constitución. Entonces ahora podemos entender políticamente por qué la élite oligárquica colombiana y su prensa no llora siquiera porque caen bombas sobre los bebés de Gaza. No lloran. E incluso ya hay un abogaducho de esos que hay siempre, malo, que puso una demanda contra el decreto del presidente que prohíbe exportar carbón a Israel. Ahora lo entiendo, es que nunca entendieron que es un delito de lesa humanidad. No entendieron por qué unos generales y un poco de oficiales del ejército, sobre todo, tienen que ir delante de un juez en la JEP a tener que ser condenados porque cumplieron unas órdenes, no porque fueron, no les nació a ellos, cumplieron unas órdenes de un presidente, cuyos candidatos no saben entonces que es un delito de lesa humanidad. Quieren repetirlo. Mataron 6.000 jóvenes, ya Cabal dijo que no eran 6.000, sino que unos cuantos miles. Eso se llama crimen contra la humanidad. Lo que yo dije en Nueva York es ningún hombre de un estado armado o mujer puede disparar contra la humanidad. No puede tirar bombas a los bebés. No puede fusilar a jóvenes desarmados. No puede acabar con un pueblo y su cultura que no le ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le nos han hecho los palestinos a los colombianos? Esa es la orden que yo doy y doy, compañeros y compañeras de la fuerza pública. Y doy. Si hay candidatos o señores o señoras o periodistas que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y sí hay que matar a la juventud, le pido a las oficinas jurídicas del gobierno empiecen a poner denuncia por sedición, porque van contra la Constitución. Bueno, aquí lo que hay que resaltar es que hemos conectado escuelas. 44 colegios de Cundinamarca, aún muy poco, tienen todos los colegios de Zipaquirá, hablando aquí, que estar conectados, ministra. Porque si no, no estamos hablando de educación. No porque se reemplace al profesor o la profesora, sino porque el maestro y la maestra, ahí en su propia sala de enseñanza, va a tener todo el conocimiento de la especie humana durante toda su historia. Solo necesita una pantalla y la fibra. Yo no pude estudiar así. Y yo sé que unos estudiantes estudiando así terminarían siendo premios Nobel, científicos, artistas, etcétera. Lo que aquí han dicho. Entonces, ministra, quiero la fibra óptica. Sé que no podemos a toda la población, no tenemos tiempo, ni el dinero, eso vale. Pero los centros de educación de Cundinamarca deben estar todos comenzando por tu colegio, que está cerca de aquí. Ahora, ¿lo que hemos hecho es malo? No. ¿Sabe cuántos colegios estaban conectados con fibra óptica en Cundinamarca? Estamos hablando de Bichada, por allá, que lejos.
Estamos hablando de lo que rodea a Bogotá. ¿Saben cuántos colegios antes de ser presidente estaban conectados con fibra óptica? 0. Y nosotros llevamos, como instituciones, 634. En Zipaquirá están conectando 6. Tienen que ser primaria, pues lo que yo llamaba primaria, secundaria, instituciones universitarias, públicas y privadas. Aquí no se diferencia, ojo, de 0 a 634 es el gobierno del cambio. Pero apenas termine este gobierno, aquí tienen que haber al menos 1.500 instituciones conectadas. Y sigo y aburro algo. Si tenemos la energía limpia, si tenemos la fibra óptica, si tenemos el agua, solo nos faltan 2 cosas. Uno es conocimiento. Es decir, juntar esto, y tener colegios, y tener facultades, y tener la universidad y la casa y la escuela en la misma casa. Ya hablé de esto. Conocimiento avanzado en lo que quiera cada persona. Yo aquí puse la Facultad de Inteligencia Artificial. Debemos ser claros, esto no es para toda la juventud de Zipaquirá. La juventud tiene diversas querencias. No, siempre, esto tiene que ver más conmigo, porque esta es una facultad para matemáticas. Ojo. Lo cual, porque los latinoamericanos hemos sido un poco lejanos a la matemática, somos más cercanos a la música, pero la música no se hace sin matemáticas. Y el arte hoy, la compañera Verónica, el arte, tú dijiste que querías arte, creo, bueno, espero no confundir. No, fue el compañero, ¿cómo te llamas? Me diste la carta todavía. Wilson quiere estudiar arte, pero hoy el arte es cuántico. Se hace en el computador. A nosotros no nos gusta mucho, pero ahora es así. Cuando es pintura, también cuando es música, o si no, toda esa vaina que no me gusta, que es como le llaman, la tecno. Pero pedí a un señor de la tecno que me haga un discurso con tecno, a ver cómo es. Pero eso es con computador, es con matemáticas, compañeros. Entonces, esta facultad es para gente que en su colegio se vaya especializando en matemática y la aprenda. Porque ya viviendo de la matemática, tiene que salir de esa facultad con, no les gusta a los físicos que diga, matemáticas cuánticas. Yo no soy científico, tienen razón, me entrometo en sus especialidades y entonces me pegan unos latigazos terribles. Pero la matemática cuántica es la matemática de la probabilidad. Y este es un tema que no, porque a veces me meto en esto. La matemática se divide en 2. Cuando es mecánica, que fue la que estudié, entonces dicen que la matemática es exacta. 2 más 2 igual 4. Matemática mecánica. A es A y no A, decían los. No, la matemática de hoy no es exacta. Y no es exacta, y entonces tiene que hablarse de probabilidad. Probablemente de esto. ¿Por qué es probabilidad? Porque no existen leyes en la naturaleza. Existen tendencias y energías, y la energía puede moverse para allá o puede moverse para allá. Y entonces no hay una matemática que mida la energía en su movimiento. No sigo por acá porque termino en la dialéctica, pero esto es dialéctica. Los padres me enseñaron la dialéctica, pero no sé si se hayan arrepentido. Matemática entonces es la matemática de hoy, en su máxima expresión. Colombia tiene que tener miles de jóvenes, los que quieran, no es obligatorio, muchachos y muchachas que sepan matemática.
Si un soldado no sabe matemática, no sabe cómo frenar un dron, y un dron nos tira aquí un misil, se acabó. No va a pasar, pero puede pasar. Sabemos que en Colombia pasa. ¿Cómo son los antidrones? Con matemática, porque hay que bloquear el espectro de la señal, son algoritmos. Las armas de hoy, ese avionzote que tira bombas en Gaza, a veces no tiene piloto, va manejado desde Tel Aviv o desde Nueva York, peor, por un computador que envía la señal satélite al avión y el avión tira la bomba, con exactitud donde quieren. El crimen de hoy es que siendo exactitud, no lo están tirando encima del jefe jamás, lo están tirando encima de los bebés. Y entonces premeditadamente, no por equivocación, tenemos unos gobiernos, unos cómplices, otro el actor, que están literalmente matando decenas de miles de bebés por una sola razón, porque son de una etnia y de una lengua que no les gusta. Es lo mismo que cuando traían aquí a la fuerza a los negros, es lo mismo que cuando volvieron los indígenas muiscas, siervos. Es lo mismo que pasó aquí cerca, en la Peña de Huayca, donde estuve ahorita hace poco, cuando el pueblo que vivía por aquí, en vez de querer volverse siervo de los hidalgos castellanos, se tiró desde la peña. ¿Ustedes sabían eso? A mí no me enseñaron, tuve que aprenderlo ahora. Los pueblos que vivían aquí, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Cajicá, no se dejaron volver siervos, algunos, pero muchos hombres, mujeres y niños se fueron a la Peña de Huayca y antes de ser esclavo se tiró. Bueno, vuelvo otra vez aquí y termino. Conocimiento entonces, matemáticas, no es matemática el todo, pero fundamental. Estoy en un sueño, no solamente Zipaquirá va a traer los premios Nobel, como ya lo hizo, sino la matemática, la física. Va a ser el centro del estudio de física científica para hacer mecánica cuántica, es decir, fábricas que utilicen la matemática cuántica, el láser, el movimiento del electrón cuántico viene de el mínimo movimiento del electrón en un átomo. Punto. No es nada esotérico, no es por allá un extraterrestre. Es el mínimo movimiento de la órbita de un electrón en un átomo. Eso se llama quantum, por eso de ahí sale la matemática que se desarrolla de ahí, se llama matemática cuántica, es probabilidades. Y con eso se hace equipos de sonido, drones, aviones, carros, se hace todo lo que conocemos hoy. No se hace mecánicamente. Por eso si no sabemos, no podemos hacer la industria. Si no tenemos la fibra óptica, no tenemos las energías limpias y el conocimiento, Colombia no se industrializa. Y nuestro programa de aquí, desde que ganamos las elecciones hasta que el pueblo lo permita, es la industrialización de Colombia sobre la base del conocimiento y la energía limpia. Último punto, solo falta uno. Es 1, 2, 3, 4, 5. Fibra óptica, energías limpias, agua, conocimiento, falta uno. El último se llama belleza. Belleza. Eso sí hay muchísimo. No hay sino que mirar hacia allá, mirar hacia allá, mirar hacia allá. Belleza. El ser humano piensa mejor si está tranquilo y rodeado de belleza. Luego el arte, ahí donde el arte juega su función. Si nos rodeamos es de arte. Si el bebé o la bebé se rodea desde que está en el vientre de arte, incluso si el papá y la mamá que va a ser ese bebé se rodea de arte, nosotros tendremos ciudadanos de paz. Listo.